laboratorio de control de calidad de combustibles que presta sus servicios en toda la República Mexicana, con el objetivo de apoyarles con el cumplimiento de la NOM 016 CRE 2016, especificaciones de calidad de los petrolíferos. ¿Sabías que, de acuerdo con la normatividad, debes realizar tus pruebas de laboratorio de manera obligatoria por lo menos 2 veces al año para realizar la dictaminación de calidad de combustibles con una unidad de inspección y cumplir con esta norma? Pero ¿sabes realmente cuál es la calidad de combustibles de tus tanques? Por eso, te ofrecemos un análisis de calidad y confiable, apegados estrictamente a lo que marca la normatividad. En CIEPSA, somos un laboratorio acreditado ante la EMA, Entidad Mexicana de Acreditación, y aprobados por la CRE, Comisión Reguladora de Energía. Recientemente, obtuvimos nuevamente nuestra aprobación para poder operar 3 años más, lo cual nos da vigencia y validez en nuestros resultados. En CIEPSA, podrás realizar tus análisis de calidad de petrolíferos como lo son gasolina, diésel y combustóleo. Estamos trabajando en poder ofrecerte la NOM 004 ASEA como laboratorio de recuperación de vapores. Hola, soy Andrés Gutiérrez, director general de CIEPSA. Somos un laboratorio que realiza las pruebas de calidad de combustibles. Somos un laboratorio seguro y confiable que cumple con toda la normatividad que tú necesitas. Contrata seguro, contrata CIEPSA. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a la edición de Onexpotec, la plataforma que te informa y te capacita. El día de hoy, como lo habíamos anunciado en el evento anterior, tenemos un webinar muy interesante que tiene que ver justamente con una de las preocupaciones que ahorita en el sector de los hidrocarburos nos está ocupando mucho. Ya pasamos de preocuparnos a ocuparnos, y es justamente un requisito que nos pide el SAT para el tema de controles volumétricos. Recordemos que hoy el tema de controles volumétricos ya no es específico para estaciones de servicio, es un tema de obligación para toda la cadena, y bueno, hoy tenemos que estar muy atentos a cómo poder cumplir con todo lo que nos marca estos anexos, el 30, el 31, el 32, ¿no? Y hoy nos acompaña el ingeniero Luis Chavarría de Kepler, que son la primera entidad que es acreditada por entidad de acreditamiento justamente para evaluar la conformidad del anexo 30, 31, 32, y que dará esos documentos que hoy nos pide esta obligación, que son las certificaciones.
Entonces, creo que el día de hoy no me gustaría quitarles mucho tiempo porque sé que Luis tendrá muchísimas cosas que comentarnos. Estén muy atentos a la presentación. Yo les recuerdo que ya platicamos con Luis, él nos va a permitir compartir su presentación. Si es de que esa pregunta ya no la hagan, ocúpenlas mejor para otras cosas. Y todas sus dudas que tengan conforme vaya avanzando la presentación, pues háganlas en el icono que dice preguntas y respuestas, que está ahí en la plataforma. Por favor, no duden en hacernos sus comentarios. Luis escogerá el tiempo más oportuno para empezar a responder estas preguntas. La verdad es que el día de hoy es un súper temón que si lo sabemos entender, nos va a evitar muchísimos problemas. De lo contrario, pues el futuro que nos espera no va a ser muy halagüeño. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. A nombre de Onexpo Nacional, de nuestro presidente Jorge Mijares, te damos las más cumplidas gracias. Y pues la verdad es que también a nombre de todo el sector, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicas, porque sabemos que últimamente has estado más requerido que cualquier cosa, y ese espacio que nos das de verdad, queremos aquilatarlo, queremos valorarlo, y créeme que le vamos a poner toda la atención. Luis, pues sin más, te dejo con tu auditorio, y pues muchas gracias. Nos vemos en el apartado de preguntas y respuestas. Gracias a todos, tomen nota, porque la verdad es que vale mucho la pena. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a Onexpo, que siempre nos invitan a ese tipo de eventos, y para nosotros es un honor contribuir y a poder apoyar al sector hidrocarburos. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Vamos a hablar sobre la certificación, los controles volumétricos, todo lo que involucra la evaluación de la conformidad conforme al anexo 30 y 31 del SAT. Yo soy Luis Chavarría, director de Kepler Oil & Gas. Cabe mencionar que esta plática que vamos a tener, ¿cuál es la idea? Que más o menos va a ser entre 1 hora a 1 hora y media de presentación. Voy a tratar de abordar muchos temas. De hecho, espero que aquí en la audiencia estén proveedores, estén permisionarios y futuras o aspirantes a futuras unidades de inspección. El sector requiere unidades de inspección de proveedores que tengan el conocimiento pleno de lo que se requiere por parte del SAT para que los permisionarios puedan cumplir. Si no hay unidad de inspección, si no hay proveedores, va a ser muy complicado que pueda dar el cumplimiento. Y creo yo que tiene todos los elementos para que puedan cumplir los permisionarios, pero faltan juntar esos eslabones e identificar puntos de no entendimiento para que se puedan ofrecer las soluciones. Un poco de antecedentes. Conforme a la reforma de la miscelánea fiscal, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, hubo modificaciones al Código Fiscal y a la Ley de Servicios de Administración Tributaria, y las cuales tienen como objetivo, número 1, combatir el mercado ilícito de combustibles y hidrocarburos. De hecho, ese es la principal objetivo o meta sobre estas reformas en la miscelánea fiscal. Número 2, asegurar el correcto pago de contribuciones en la importación, producción, comercialización de combustibles y los servicios logísticos asociados como almacenamiento, distribución, transporte. Que los sistemas de medición tengan medición confiable, completa y continua, tanto en cantidad como en calidad, en cada eslabón de la cadena de suministro. Quiere decir que el alcance va desde pozo hasta gasolinera. También un objetivo es tener el cumplimiento regulatorio de las nuevas obligaciones, con el apoyo de las unidades de inspección para la evaluación. Para ello es necesario que toda la industria del sector hidrocarburos cuente con programas informáticos asociados a controles volumétricos, facturación y seguridad informática, así como sistemas de medición y sistemas de gestión de medición que serán suministrados por proveedores especializados en cada ramo. Que la evaluación de la conformidad del cumplimiento de los requisitos del anexo 30 y 31 del SAT sea a través de unidades de inspección acreditadas ante la EMA o algún otro organismo de acreditación
bajo los lineamientos de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Para la contratación de proveedores de programas informáticos, de servicios integrados, el permisionario debe evaluar el cumplimiento de cada proveedor con base a los requisitos técnicos del SAT y que la unidad de inspección dentro de su protocolo de inspección verifique dicha actividad. Los proveedores autorizados por el SAT ya no es requerido, pero la evaluación del proveedor sí es requerida y es responsabilidad del permisionario. En caso que el permisionario no esté competente para la evaluación, podrá apoyarse de consultores que acrediten la experiencia en la rama y cadena logística, consultores para estaciones de servicio, terminales de almacenamiento, o de estaciones de carburación o plantas de distribución, gas natural vehicular, ductos, refinerías, pozos, por mencionar algunas instalaciones. Los proveedores deberán firmar una carta compromiso de auxilio, facilitación, confidencialidad, reserva y resguardo de información y datos para los proveedores de equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos. Cuando sea requerido este proveedor por el SAT de un permisionario, siempre tendrán la disponibilidad. El jueves 13 de enero del 2012 se publicó el anexo 30, 31 y 32 a la miscelánea fiscal 2022, teniendo los siguientes alcances. Anexo 30. Dan las especificaciones técnicas para equipos, instrumentos, sistemas de medición, sistemas de gestión de medición y programas informáticos, lo cual involucra controles volumétricos, facturación y seguridad informática. En el anexo 31 se dan los lineamientos para la verificación, ahora se llama inspección, de la correcta operación de equipos y programas informáticos, la cual puede ser inicial, anual o extraordinaria. A efectos de certificar los sistemas de medición, esta inspección, ¿cuál es el objetivo? Certificar. ¿Y qué se va a certificar? Sistemas de medición, que en términos generales serían las cajas registradoras, la calidad de los combustibles, los sistemas de gestión de medición, la competencia de personal y obviamente los equipos y programas informáticos. En el anexo 32 se dan los lineamientos para la dictaminación de calidad de hidrocarburos, debiendo ser el muestreo y análisis por un laboratorio acreditado y la dictaminación por una unidad de inspección acreditada. Y pongo entre paréntesis NOM 016 y los anexos 30, porque dentro del tema de calidad que explicaré o detallaré más adelante, el anexo 30, el anexo 32 habla sobre requerimientos de calidad de combustibles no asociados a la NOM 016, pero el anexo 30 me apunta tanto al anexo 32 como a la NOM, al cumplimiento regulatorio de la CRE. Entonces se debe de cumplir tanto la NOM 016 como lo que se requiere por el anexo 30. En ese tiempo se tenía una obligación de cumplimiento al 30 de marzo. Ahora, esa prórroga es hasta el 30 de septiembre del 2022. Un poco de normatividad o regulación complementaria. Regulaciones en materia de medición de hidrocarburos, petróleo, petrolíferos y petroquímicos. Tenemos por parte de la CRE la resolución 811, que son las DACs de medición en instalaciones de almacenamiento. Resolución 776, las DACs de medición en transporte por ducto. NOM 05 de la SECOFI, instrumentos de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. NOM 185 de la SECOFI, programas informáticos, sistemas electrónicos que controlan el funcionamiento de los sistemas de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. Los lineamientos de medición de la CNH, mediciones en instalaciones de aprovechamiento y asignaciones de pozos. La regulación en materia de medición de calidad de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. La NOM 01 de la SECRE, especificaciones del gas natural. NOM 014, especificaciones de calidad de petroquímicos. NOM 016, especificaciones de calidad de petrolíferos. Y los mismos lineamientos de medición de la CNH, su apartado de especificaciones de crudo y gas de pozos. Antes de entrar en materia, vamos a hablar un poquito de las definiciones principales. Hay unas definiciones asociadas a los sistemas de medición, y son los famosos elementos primarios, secundarios y terciarios. El elemento primario es un elemento de medición en contacto con el medio físico, por medio del cual se obtiene una señal proporcional
la magnitud que se desea medir. Para temas de medición dinámica, el elemento primario es el medidor de flujo. Y para medición estática, es el tanque o sonda de nivel. Elementos secundarios son instrumentos para medir las variables de influencia con fines de compensación y ajuste, tales como instrumentos de presión, temperatura, densidad y calidad. Esta calidad puede ser cromatografía o analizadores en línea. Elemento terciario. Es el equipo que recopila la información del elemento primario de los elementos secundarios, así como la información del tipo de hidrocarburo o petrolífero de los dispositivos en línea o de pruebas o ensayos, muestras de producto. Bien se realiza aquí el cálculo del volumen y la compensación, en este caso en la mayoría 20 grados, y el ajuste de condiciones de referencia. Y envía la información del volumen medido para su registro y almacenamiento a la unidad central de control, siendo el computador de flujo este elemento terciario para medición dinámica, el control de inventarios o sistema de telemedición para la medición estática. Vamos a hablar sobre programas informáticos. La unidad central de control. Lo ponemos en rojo porque con las adecuaciones que se emitió el SAT, ya le pone aquí una connotación, porque había una confusión que la unidad central de control era un solo equipo, a lo mejor un solo software. No, es una solución local, remota, que permite integrar todos los componentes requeridos en cantidad, velocidad de acceso y tamaño, para permitir las funcionalidades del programa informático para llevar los controles volumétricos, la comunicación con los sistemas de medición asociados o impresoras para imprimir consultas e informes, siendo estos de manera enunciativa más no limitativa la unidad central de procesamiento, memoria principal, monitor, teclado, lectores de código, dispositivos de almacenamiento de estado sólido, magnético, óptico, e interfaces de comunicación. Entre esas interfaces de comunicación está la red de datos, la cual incluye puede ser otros servidores, ruteadores, switches, hubs, integrando todos los elementos, los software de control volumétrico, facturación y seguridad informática. Son los activos tecnológicos. Se consideran la infraestructura, los servicios de tecnología de información y comunicaciones asociadas al programa informático. Ambiente de desarrollo. Entorno de servicios integrales para propiciar el desarrollo del programa informático. Ambiente de pruebas. Entorno controlado empleado para la ejecución de pruebas de requerimientos funcionales a nivel usuario, así como pruebas no funcionales del programa informático, tales como pruebas de concurrencia, procesamiento y operaciones. Ambiente de producción. Entorno con la infraestructura y los servicios requeridos para el funcionamiento del programa informático para el consumo del servicio. Vamos a hablar ahora un poquito de los instrumentos, pero para hablar de los instrumentos necesitamos saber qué es confirmación metrológica. Confirmación metrológica es el conjunto de operaciones requeridas para asegurarse que el equipo o instrumento de medición está conforme a los requisitos correspondientes a su uso previsto. Entre la confirmación metrológica está la calibración, la verificación y el ajuste de cada instrumento. Ahora, si sabemos que confirmación metrológica es calibración, verificación y ajuste, ¿qué es calibración? Es una operación que establece en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas, obtenidas a partir de patrones de medida. Aquí se escucha muy técnica esta definición. Para quererle un poco más, es una comparación entre un patrón y un instrumento. Un patrón también es un instrumento, pero de mejores características metrológicas que el instrumento que está en proceso. Yo compro este patrón en repetidas ocasiones, voy a sacar información estadística. De esa información van a salir datos como la incertidumbre y el error. A su vez, este patrón debe haber sido librado por otro patrón con mejores características y así sucesivamente hasta llegar a los patrones nacionales que tiene el CENAM, el Centro Nacional de Metrología. Y cada uno de los patrones subsecuentes, patrones secundarios, terciarios, deben de ser asociados a un laboratorio acreditado. Si alguno de los patrones no está asociado a un laboratorio acreditado,
no puede existir la calibración. ¿Qué pasa con la verificación del instrumento? Es una comparación intermedia entre las calibraciones del instrumento de medición con el patrón de trabajo. Y aquí sí puede ser que el equipo no esté asociado a un laboratorio, pero está asociado a una empresa o al mismo permisionario, pero debe de llevar sus controles metrológicos con base a la ISO 10012. Ahora, ¿a qué se obtienen las calibraciones? Como comentamos, para obtener datos estadísticos como error, incertidumbre, repetibilidad, reproducibilidad, por mencionar algunos. Estos datos que yo dije también me pueden decir los valores mínimos. ¿Quién me dice los valores mínimos? Los requerimientos metrológicos. Los requerimientos metrológicos son los requisitos más rigurosos entre las especificaciones metrológicas y los requerimientos del cliente, a efecto de tener confiabilidad en una medición. Entonces vimos que los requerimientos metrológicos involucran dos cosas: especificaciones y requerimientos del cliente. Las especificaciones metrológicas me los va a dar las regulaciones, las normas. Son valores límite de una o más características de los instrumentos. Los del cliente, que son los valores límite de un instrumento, un sistema de medición que el cliente requiere como mínimo. Entonces, tanto lo que me da la regulación, me pide la regulación, como lo que me pide el cliente, lo más riguroso, serán mis requerimientos metodológicos. Esos requerimientos metodológicos pueden ser en error, incertidumbre, repetibilidad, reproducibilidad, por mencionar algunos datos. La calibración del instrumento sale en esos datos y yo debo de estar superior a eso. Si no, voy a estar en incumplimiento. ¿Qué es la incertidumbre? Es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores del instrumento. En resumen, es la duda sobre la medición. Por eso dicen, hoy tengo una incertidumbre de más o menos 0.1%. Hay una duda, porque todos los instrumentos tienen un cierto comportamiento y no siempre se comportan al mismo tiempo o en una situación igual. Por eso hay que se generar información estadística. Ahora voy a hablar un poco sobre el proceso de la acreditación de las unidades de inspección. Es importante saberlo porque también ustedes como permisionarios o como proveedores deben de saber qué unidad de inspección es la que les puede dar el servicio. También los que son aspirantes a unidad de inspección, hacia dónde van a ir dirigidos, hacia todo el alcance o hacia su segmento de mercado. Aquí podemos ver que a nosotros nos acreditó la EMA, ahí se ve control volumétrico de hidrocarburos y petrolíferos con base a los anexos 30 y 31 de la miscelánea fiscal. Pero hasta abajo viene un asterisco donde dice: el presente documento no tiene validez sin su anexo técnico correspondiente, que es el que está del otro lado. En ese anexo técnico se va a indicar quién es el gerente técnico sustituto, los inspectores que van a estar acreditados. En resumen, les muestro esta pantalla. Viendo ese anexo técnico, vienen 6 segmentos de acreditación. Son los que se ven del lado izquierdo, se ven del 1 al 6. Y en la parte central dice tipo y rango de inspección. Por un lado dice el 30.5, que son los equipos para llevar controles volumétricos. Y ahí, nuestro personal tuvo que presentar y testificar una evaluación sobre esa parte, sobre el conocimiento de los sistemas de medición, que es desde instrumentos, los elementos primario, secundario, terciario, los sistemas de gestión de medición. Del otro lado es el 30.6, programas informáticos para llevar controles volumétricos. Sobre el hardware, software, y como comentamos, los programas informáticos es sobre control volumétrico, facturación y sistemas de seguridad informática. No necesariamente los inspectores pasan el examen o la testificación del 30.5 son los mismos que van a pasar los del 30.6. Lo regular son diferentes personas, porque los especialistas en seguridad informática son muy particular y es muy difícil que un metrólogo o un ingeniero en control o un ingeniero en medición sepa esa área. Puede ser el mismo, pero no es obligatorio. Por eso unidad de inspección, su reto es juntar un equipo multidisciplinario para poder afrontar la acreditación. En nuestro caso, nosotros nos acreditamos en los 6 segmentos.
El segmento número 1 son áreas contractuales de asignaciones. ¿Qué nos permite hacer con esta acreditación? Hacer la inspección y certificación de controles volumétricos, los pozos, tanto marinos como terrestres, y los comercializadores de crudo y gas de pozo. Segmento 2, estaciones de proceso. ¿Cuáles son las instalaciones asociadas a estaciones de proceso? Complejo procesador de gas, complejo petroquímico, estación de licuefacción, estación de regasificación, estación de compresión y estación de descompresión. Asimismo, están asociados los comercializadores de gas natural, gas LP y petroquímicos. Segmento 3, producción de petrolíferos. Está asociado a refinerías y a los comercializadores de petrolíferos. Segmento 4, terminales de almacenamiento, áreas de almacenamiento para usos propios. Terminales marítimas, terminales refrigeradas, terminales de almacenamiento, plantas de distribución, domos salinos, autoconsumos, en todos los productos. Segmento 5, transporte y distribución. Todo lo asociado, transporte y distribución de ducto, buque tanque, carro tanque, semirremolque, en todos los productos. Y finalmente el sexto, que es el expendio. Expendio de estación de servicio, estación de carburación, bodegas de distribución, estaciones de gas natural. Realmente también es todos los productos, expendio. Ustedes son un permisionario, son expendio, tienen que buscar una unidad de inspección que esté acreditada en el anexo 30 y 31 del SAT, en el segmento 6 de expendio. Son transportistas o distribuidores en el segmento 5. Son terminales de almacenamiento o áreas de almacenamiento por los propios, el 4, y así sucesivamente. Son pozos en el segmento 1. Nosotros, además de ser la primera, tenemos los 6 segmentos de acreditación, por lo cual podemos dar cobertura a todo el mercado, a lo mejor no todo al mismo tiempo, porque tenemos un límite de recurso humano, pero podemos dar servicio a todos los permisionarios. Vamos a entrar ahora sí en materia. Ya que sabemos ciertas definiciones, los antecedentes, vamos a entrar en esta lámina. Yo resumo entre los 800 a 875 reactivos que hay que evaluar en esta inspección. Esta agrupación que pongo así no viene así como tal en el anexo 30. Nosotros lo adecuamos de esta forma para que pueda ser digerible para todo el auditorio, tanto permisionarios como proveedores, como futuras unidades de inspección. En el número 1 pusimos el sistema de gestión de medición conforme a ISO 10012, que en el 30.5.1, inciso I, del anexo 30, nos lo solicita. ¿Qué es lo que nosotros vamos a inspeccionar? Existe la conformación, primero, de ese sistema, que es manual, procedimientos y formatos. Después, que esté la implementación. Para la ejecución de ese sistema de gestión, pues los formatos deben estar llenados y debe de haber bitácoras de evidencias. También, ¿qué se tiene que revisar? Porque en los procedimientos, muchos asociamos que son procedimientos de las calibraciones o los mantenimientos que se le van a dar a los instrumentos. Pero no, tenemos que saber ahí, bueno, sí es una parte, pero la parte más importante es documentar los procesos de medición. Y los procesos de medición son 4 casi en todas los permisiones son 4, que es recibo, almacenamiento, de salidas, balance, o si es transporte, recibo, empaque, bueno, transporte de producto, recibo, empaque, salidas, balance, o si es transporte por autotanque o corrotanque, recibo, transporte, salidas, balance. Son los 4 procesos. Tienen que estar documentados ahí y tienen que estar vinculados con los contratos que tienen actualmente con los. Si soy un transportista, tiene que estar asociado con el contrato que tengo con el comercializador que me contrata. Si soy expendio, tiene que estar asociado con los contratos del comercializador que le compró el producto. Si soy un comercializador, tiene que estar asociado con el importador que le compro o el comercializador mayorista que le compro. Y si su contrato, con los logísticos que su contrato, que puede ser almacenamiento o transporte. También se debe describir los requerimientos metrológicos, que es lo que les decía, tanto las especificaciones metrológicas que nos da la ley, como los requerimientos del cliente. Tiene que estar escrito. Y hemos visto debilidad en esto que estoy comentando, mucha debilidad. Porque los sistemas de gestión de medición, no todos lo tienen. Los que lo tienen, no digo, la gran mayoría, nada más
se enfocaron a la operación y al mantenimiento de los instrumentos, pero dejaron de lado lo más importante, los procesos de medición y los contratos. ¿Y quién es responsable de la medición? Porque hemos escuchado en muchos foros de que algunos permisioneros dicen, es que la instalación no es mía, ¿yo por qué soy responsable? Y en los contratos debe decir quién es el responsable o el dueño de los equipos, pero también, aunque no sea el dueño de los equipos, un comercializador, es responsable de la supervisión, porque no puede comercializar placer sin tener una obligación sobre una caja registradora. Es responsable y no puede decir que no sabe. Cualquier persona que enajene un producto en nuestro país tiene que tener un sistema de medición. Y ese sistema de medición, y si no lo tiene, lo puede rentar, lo puede subarrendar, pero siempre va a existir un sistema de medición que se mida y no puede hacerse hacia un lado. Es responsable en la comercialización. Y número 1, todos los demás números tienen que botear sobre ese. Si algo del 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no está escrito en el sistema de gestión de medición, es una observación. Todo tiene que estar ligado y nada puede estar aislado. Número 2, registros de medición de los sistemas de medición en cantidad volumétrica y en calidad de combustibles. Como ISAT y CRE, por lo que les comentaba hace rato. Y hablo de los procesos de medición: entradas, almacenamiento, transporte o empaque, salidas, balance volumétrico. Las entradas es lo que se revisa, se ejecutan conforme a la declaración, conforme a los contratos y a la ejecución conforme a los convenios. Vamos a suponer un caso. Estoy en una estación de servicio. Esta estación de servicio, cuando revisamos el contrato, dice que el contrato de compraventa es con base a lo que se midió en la terminal de origen. Quiere decir que sí o sí, siempre lo tengo que hacer así. Si un día la estación de servicio voy a descontar tantos litros porque no me llegaron, que mi sistema de medición no dice, no se puede hacer, pero hago una pausa. No se puede hacer en el contrato y en el sistema de gestión de medición, no lo dice así. Pero si lo documentamos, entonces sí se puede hacer. Quiere decir que todos los sistemas de medición, todas las cajas registradas, no importa que el gasolero decía, pues es que yo nada más sobre mis sistemas de medición que están en mi estación. No, si también voy a estar midiendo con el origen, tengo que documentarlo. A lo mejor no va a ser el responsable de calibrar ese equipo porque no está en su instalación. Aquí la pregunta es, ¿dónde está escrito? ¿En qué convenio? ¿En qué contrato? ¿En qué sistema de gestión de medición? No podemos nada más arbitrariamente decir, cuando me conviene, sí lo ocupo, y cuando no me conviene, pues no tengo instalaciones. En las salidas es lo mismo, se declara la factura, se declara la medición conforme a los contratos y la ejecución de convenios de medición. Balance volumétrico. Y es imperativo que sea volumen el balance. Pero si comercialmente se utilizan métodos alternos como la medición másica o el poder calorífico, entonces se deben realizar las conversiones de unidades de ingeniería para realizar el balance volumétrico. Y en ese caso pueden tener en su sistema el balance volumétrico, balance másico y en su caso balance de energía. Por imperativo también es tener el balance volumétrico. El miedo en masa, los que somos ingenieros, es muy sencillo hacer conversiones de unidades de ingeniería y pasarlo volumen. Lo mismo pasa con energía, pasarlo volumen. Calidad. La calidad de combustibles se debe de considerar también el uso de etanol, biodiesel, aditivos y el uso de las zonas fronterizas y corredores industriales. Se debe de documentar. Unos piensan que nada más escaneando el certificado de calidad de combustibles es suficiente. No, tiene que documentar por qué zona fronteriza y corredor industrial pasó el producto, porque con base en eso se va a tener que hacer la correlación y validación de esa información. También se ocupan etanol, biodiesel y aditivos. Aquí lo comento porque para los que son de petrolíferos, la NOM 016 no habla sobre esas pruebas, pero el anexo 30 sí, se tienen que hacer. También se tiene que documentar los mecanismos de no alteración. Pongo un ejemplo, plantas de distribución. Se lo tienen que hacer por lote y hemos visto que lo hacen semestralmente. ¿Es posible? Sí, si documentan los mecanismos de no alteración, pero cuando llegamos a las instalaciones no se documentan, entonces no proceden. Tienen que hacerlo por lote. Lo mismo pasa con la estación de servicio. Lo están haciendo semestralmente, pero realmente cuando llegamos y no hay mecanismos,
que tendría que hacer trimestralmente. Se tiene que tener la cadena de custodia, la carta aporte, trazabilidad de pedimentos, y ahora, la última no es obligación, pero es recomendación del combate al mercado ilícito. La testificación del muestreo, el análisis por la unidad de inspección. La misma NOM 016 dice que la unidad de inspección podrá hacerlo. Como dice podrá, la verdad es de que ninguna unidad de inspección en el país ha testificado. Y al no testificar, se puede incurrir en malas prácticas. Por eso se recomienda la testificación. Es la facturación de la compra y la venta de los hidrocarburos, como las facturas de servicios de transporte y almacenamiento, todo debe de cuadrar. Debe de haber coincidencia entre la facturación, los sistemas de medición y las cuentas bancarias. 4. El diseño e instalación de los sistemas de medición, dinámica como estática. La dinámica es todo lo que se mide en una tubería, puede ser desde un dispensario en una estación de servicio, llenaderas, descargaderas, terminales de almacenamiento, patines de medición en ductos. Medición estática, todo lo relacionado a medición en tanques. Pongo un número 3, aunque no está declarado como tal en el anexo 30, sí está declarado. En el 30.7 del anexo nos habla el cumplimiento regulatorio de referencias normativas. Por tal, existe la medición alterna. Y la medición alterna puede ser másica, de poder calorífico o de estimaciones. Quiere decir que los que son de gas natural y miden con poder calorífico, principalmente transportistas y comercializadores mayoristas, pueden hacerlo sí, pero como comentábamos, los balances a final de cuentas pueden ser balances de energía y balances volumétricos. También pueden hacer estimaciones. Permitido, hay que documentarlo en el sistema de gestión de medición con base a la normatividad aplicable a PIWAG. Muchos de gas LP hacen medición másica. ¿Es posible? Sí, pero el balance va a ser volumétrico, pero también tendrán que hacer el másico y hacer las conversiones. En este diseño e instalación de sistemas de medición, con base exactamente a esas normatividades que nos vamos a apuntar al 8, al cumplimiento normativo nacional e internacional. ¿Qué es lo que se pide nosotros? Nosotros pedimos ahí, pedimos planos y listados de equipos e instrumentos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos la inspección, vamos computador por computador, o sea, elemento primario, medidor de flujo, elemento primario, por elemento primario lo documentamos. Elementos secundarios lo documentamos. Elementos terciarios que serán computadores de flujo para medición dinámica o sistemas de telemedición para medición estática y lo documentamos. ¿Qué llega a ocurrir? Nosotros llegamos, todo funciona muy bien, dictaminamos, le damos el certificado de cumplimiento. Saliéndonos, cambian los equipos y el equipo ya no tiene la misma configuración, ya cambió todo. Puede llegar en una auditoría extraordinaria por el mismo SAT, les puede hacer la observación. Ustedes dicen, pues yo no sé, aquí yo tengo mi certificado por la unidad de inspección. El SAT se va a voltear con nosotros y nos va a decir, oye, ¿cómo les permitiste esto? Nos podemos hacer también acreditar una sanción nosotros. Entonces nosotros agarramos nuestros soportes y decimos, esto es lo que esta es mi evidencia objetiva. Y ellos lo cambiaron, no documentaron en su sistema de gestión de medición, es problema de ellos, nosotros, eso fue lo que inspeccionamos. Por eso la importancia del diseño e instalación de los sistemas de medición, que lo llevemos. Confirmación metrológica. Existe la calibración, verificación y ajuste, tanto de los instrumentos operativos, que son los elementos primarios y secundarios, como de los instrumentos patrones que puede ocupar el mismo permisionero para hacer sus verificaciones intermedias. ¿Quién hace la calibración? Laboratorio acreditado. ¿Quién hace las verificaciones intermedias? Para el caso de los gasolineros, los dispensarios es Profeco o una UVA. De los demás instrumentos puede ser el mismo permisionario, una empresa con patrones que tengan trazabilidad, o a través, puede ser de laboratorio. Ahí tienen más, misionario, una empresa que tenga sus patrones calibrados y con confirmación metrológica, o el mismo otro laboratorio. Ajuste. Para el caso de los dispensarios es Profeco una UVA. Para los demás instrumentos debe de ser el laboratorio. Si bien el laboratorio a lo mejor no va a capturar,
tiene que testificar que se capture eso. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que entrega el laboratorio los factores del medidor no coinciden con lo que está capturando en el computador de flujo. O calibraron el tanque de almacenamiento y no coincide con las tablas de calibración que están en el sistema de telemedición. Por eso se tiene que testificar esa captura. 6. Computadores de flujo, que es el elemento terciario. Controlimentarios para el caso de medición estática. Revisa configuración y programación. Y un ejemplo, nos tocó en una instalación, una terminal, tenía su tubo de medición, tenía una sonda de nivel, una sonda de temperatura, y la de temperatura tenía 5 RTDs. Cuando me pregunta que si eso es bueno, yo le comento que sí es bueno que tenga 5 RTDs. Y hacía la homologación que la mayoría de los tanques de Pemex tienen 3 RTDs. Los RTDs son sensores de temperatura. Pero cuando hacemos, aparentemente tenía más elementos de medición. Uno dice, va a medir mejor. Pero cuando revisamos la programación, veíamos que él promediaba los 5 RTDs, no importando dónde estuviera el nivel de líquido. Si el nivel de líquido estaba nada más sumergido, 2 RTDs, mediaba todo. ¿Y qué creen? Había diferencias hasta de 2 grados, 3 grados, y eso es mucho. Entonces, no estaba bien configurado ni bien programado. Por eso no puede pasar. Entonces, revisamos a ese nivel de detalle. De nada sirve tener buena tecnología si la programación está mal. Y se tenía que programar que solamente lo que estuviera sumergido se promediara. 2. Se revisa el algoritmo de cálculo volumétrico a 20 grados según 11.1 del 2011. Nosotros tenemos nuestro algoritmo. Nosotros compramos el algoritmo en API y lo tenemos. Con eso nosotros simulamos datos en los elementos terciarios de ustedes permisionarios y corroboramos que sí es la misma. Si es lo mismo, se certifica esa parte. También exista en estos computadores de flujo control inventarios, controles de acceso, alarmas, autodiagnósticos. Existe operación continua y que exista transmisión de datos. En el 7, hasta el 7 apenas empiezan a revisar los programas informáticos. Muchos en el sector pensaban que cumpliendo el 7 ya se cubría el 100% y ahorita se están dando cuenta que no, es una pequeña parte, es un 20-25% de todo el alcance de este anexo 31. Los programas informáticos son controles volumétricos, sistemas de facturación, sistemas de generación, de seguridad informática, y se ve tanto el hardware como el software. En resumen, ¿qué se revisa? Controles de acceso, estimaciones de incertidumbre, control de desviaciones en el balance o entre mediciones, alarmas, autodiagnósticos, calidad de combustibles, generación de archivos, XML o JSON y la transmisión de datos. Esto fue un resumen. Proveedores, esto es grosso modo lo que tienen que darle de solución y ustedes pueden pronunciarse. ¿Sabes qué? Yo te puedo dar una solución al 100% en el punto 7, al 80% en el punto 7 y no está mal porque a lo mejor el otro 20% es el sistema de facturación. O el otro 20% es una empresa especializada en seguridad informática. Porque algo que hemos visto ahorita en el mercado es exactamente eso, que hay mucho todavía desconocimiento y no saben cómo cubrir la parte de seguridad informática o la parte de generación. Y entonces, por eso y más adelante vamos a seguir detallando más, apenas vamos empezando. El 8 es el cumplimiento normativo, tanto nacional como internacional. Y del nacional, pues hay que cumplir las normas o las disposiciones de la CRE, CNH, de la ASEA, de la Dirección General de Normas, de internacional, API, AGA, ASTM, ANSI o IML, por mencionar algunos. Todo lo que esté mencionado en el 30.7. Esta pantalla es tanto permisionarios que deben de tener alguien que les integre toda esta solución, desde el 1 hasta el 8. Proveedores, ahí está el mercado con lo que ustedes deben de apoyar los permisionarios. Futuras unidades de inspección es lo que se tiene que revisar y es lo que tenemos que homologar. Si alguien dijera una revisión,
esta norma es del SAT, es recaudatoria, no es cualquier cosa. Se tiene que tomar con la seriedad que esto amerita. No se puede vender un papel. Tenemos que ayudarles a cumplir a los permisionarios, entre unidades de inspección, proveedores, los permisionarios tener la asimilación de poder querer cumplir estas regulaciones. Vamos a empezar con partes, escenarios prácticos. Van a haber varios. Este escenario, déjalo como oculto esta cosa, porque no me deja ver. Creo que ya está. Déjese abajo. Bueno, primero vamos a ver con las nomenclaturas. Lo que es un círculo negro son los sistemas de medición, ya sea dinámico o estático. Ahorita, en esta fase no vamos a entrar en si es dinámico o estático. Vamos a ver escenarios. Lo que es línea amarilla va a ser flujo. ¿Cómo viene el flujo de contratos? Ahí dice mixto, o sea, quiere decir que ese contrato lleva molécula y servicios logísticos. El rojo son contratos de molécula, la venta de molécula. Los verdes son los contratos de servicios logísticos, o sea, que contrato de almacenamiento o contrato de transporte. Y el azul es el flujo logístico, exactamente cómo se lleva el hidrocarburo. Y si se fijan, también está dividido en dos. De la raya del medio hacia arriba son todos los que enajenan productos, son los comercializadores. Y hacia abajo son todos los logísticos que tienen instalaciones. El expendio está en medio porque ese permiso tiene instalaciones y además comercializa. Este ejercicio, vemos que del lado izquierdo superior, vemos a un productor o importador. Si es productor, sería Petróleos Mexicanos. Si es un importador, puede ser cualquiera de los que están en el mercado. Al lado derecho vemos un comercializador mayorista, luego un comercializador minorista y luego el expendio. Este es uno de los tantos ejemplos de comercialización. No vayan a preguntar, oye, yo conozco otras formas de operarlo. Ahorita vamos a ver más. Este ejemplo, el expendio, si seguimos la línea roja, contrata a un comercializador minorista para que le venda el combustible. A su vez, el minorista contrata a un mayorista para que le venda el combustible y a su vez ese mayorista al productor o importador. Abajo, el producto tiene que salir de una terminal de almacenamiento. Se desplaza a través de un transportista y pusimos en este ejemplo autotanque, lo lleva hasta un expendio. Las líneas en verde son los contratos logísticos. Quiere decir que en este escenario que estamos viendo, el productor importador contrató el almacenamiento. El comercializador mayorista no contrató nada de logística. Y el comercializador minorista contrató a un transportista por autotanque FZ. Entonces, ¿cómo quedaría en este escenario el balance del comercializador? Entradas del comercializador. Y vamos a poner del comercializador mayorista. El que está en medio, el que no contrata a nadie. Su balance está muy sencillo. Las entradas menos las salidas. ¿O qué creen? Las entradas, ahí si ven entre paréntesis, le puse el número 1. Es el sistema de medición con el que salió de la terminal. Y las salidas, pues es el mismo, porque él nada más lo ocupó en ese mismo lugar. Pero aún así, ese comercializador tiene que responder por ese sistema de medición, aunque sea nada más uno. Él no puede decir, es que yo no tengo instrumentos, no, sí, ese es tuyo. Aunque tú no quieras, en tu contrato con el productor importador, debe de estar escrito los volúmenes, las áreas de responsabilidad de los sistemas de medición. ¿Quién es el responsable de ese? Un ejemplo, como el que contrata, por lo que veo, como en este escenario, el que contrata es el importador, pues tú le tienes que transferir la responsabilidad al importador, ese medidor, y él te tiene que dar la información donde él te garantice que ese medidor está bien. A su vez, el importador podrá decir, yo tampoco tengo fierros, está bien, en tu contrato de almacenamiento tiene que estar escrito que rentas el almacenamiento y que incluye la medición. Y el que te da el servicio de almacenamiento va a ser la confirmación metrológica de calibración, verificación y ajuste de eso. Ese almacenador te tiene que dar la información para que tú puedas cumplir con el SAT. Tu importador, a su vez, al comercializador mayorista. ¿Vale?
Ahora dice, el balance, vamos a otro, dice, el balance de comercializador minorista. Dice, entrada sería el número 1, o sea, de la medición que sale de almacenamiento, menos las salidas, que serían lo que llega a la gasolinera. Pero como ya hay un transporte involucrado, tenemos que también restar las mermas por evaporación del transporte del autopumpe. Y aquí voy a hacer una aclaración. Unas cosas son mermas porque se evapora el producto y por la válvula de presión de vacío sale. Es una cosa. Y la otra es que, es que por temperatura se redujo y esas son mis mermas. Eso no son mermas. Por eso se tiene que hacer todo a 20 grados y no debería de afectar. Esas mermas por evaporación se podrían o se deben estimar. Si no se estiman, van a tener bastantes faltantes cuando son distancias largas. Por eso se tienen que documentar. Ahora, y después, ¿qué pasa si no soy un comercializador, soy transportista? El transportista, su balance sería similar al de arriba. La medición de origen, que es el del almacenamiento, menos las salidas, que es el del expendio, menos las mermas que él tiene. Es idéntico al comercializador minorista, el balance del transportista por auto. En este escenario, ¿qué pasa? La correlación de facturas. El comercializador minorista tiene que correlacionar sus facturas de lo que le compra al mayorista, lo que le vende al expendio y con lo que renta el transportista de autotanque. En el caso de él, el comercializador mayorista, su correlación de facturas solamente es con lo que le compra el producto, con lo que le vende al minorista. Se acabó. El importador, sus facturas de lo que compró de importación, más lo que le vende al mayorista, con lo que rentó de almacenamiento. ¿Qué deben de, y para que haya confiabilidad de la medición, igual aquí recalco, debe de haber confiabilidad, debe de haber mecanismos de no alteración en el transporte para el transportista. También todo eso nos lo dice la NOM 016. Mecanismos son lo que recomiendo, porque no, también eso viene ambiguo, pero te recomiendo, sigamos la misma normatividad, no hay que hacer cosas diferentes. Los transportistas están obligados a cumplir con la NOM 020 de la SCT, que tiene que ver con la evaluación de integridad de los toneles. Y eso se tienen que hacer pruebas a las válvulas de presión vacío, a las conexiones, a las tuberías, calibración de espesores, ya bien escrito. No hay que trabajar de más. De hecho, la mayoría de las cosas ya se hacen. Aquí el tema es que requieren ustedes a un coreback que integre de lo que hacen y empiece a documentarlo. Muchas cosas lo hacen. No creo que hayan muchos transportistas que estén operando y que no tengan la inspección de la NOM 020 de la SCT. Con eso. Además, también tiene que cumplir con la NOM 068 de la SCT de la inspección del tractomotor. Tanto del tracto como del tonel, existe normatividad que ya deben de cumplir y que con eso pueden documentar sus mecanismos de no alteración. Otro mecanismo de no alteración, ese sí es, aunque tampoco viene escrito, pero yo lo recomiendo imperativo, es el control de sellos en domo y en caja de válvulas y en cualquier accesorio. Es lo que llega a ocurrir en un escenario. Pues también hay retenes por la Guardia Nacional. En ocasiones quitan sellos. Cuando eso ocurre, y hay un problema. ¿Pueden hacerlo? La Guardia Nacional puede hacerlo, sí lo puede hacer, pero para eso, ¿cómo responde el transportista? Deben de tener sellos internos para documentarlo. T1, y ¿qué hacen a nivel centro de control los transportistas? Pues el transportista se reporta hacia su centro de control y tiene que informar qué oficial fue el que lo detuvo, placas, además, qué sello quitó y qué sello pone. Lo tiene que hacer en el momento, no que ya pasó al día siguiente, documente. Cuando inspeccionamos la NOM 016 y vemos eso, hay mucha debilidad ahí, bastante. Esa parte de control de sellos de los cajas de domos y válvulas está muy débil. Vamos a analizar otro caso de comercializadores. Ahora, en este escenario, el mayorista contrata el almacenamiento, contrata transporte ya sea por buque o carro tanque, contrata trasvase y el minorista contrata al fletero FZ. Mayorista, ¿cómo sería su balance? Sus entradas,
la medición en de salida en la terminal de almacenamiento, menos las salidas, la medición en el trasvase. Para llegar del almacenamiento al trasvase tuvo que ocupar un transporte, ya sea por carro tanque o por buque. Considerar las mermas por evaporación en el transporte. Minorista, si está teniendo el producto del trasvase, tu medición de entrada sería el trasvase y las de salidas sería el expendio. Como ocupa un transporte FZ, mermas por evaporación en el transporte. ¿Qué pasa con la calidad de combustibles? La de arriba, el comercial, ¿qué nos dice también la NOM? El comercializador puede ocupar, y el mismo transportista pueden ocupar, si tiene mecanismos de no alteración, la información aguas arriba de calidad de combustibles y se evitan ese proceso. Pero en este escenario ya no se lo evitan porque hay un trasvase. Cuando se libera el hidrocarburo de un contenedor a otro, ya no hay mecanismos de no alteración. Se tiene que hacer ahí. Entonces, en este caso, el comercializador mayorista que ocupa trasvase no puede ocupar el certificado de calidad del almacenador. Tiene que cumplir en ese trasvase temas de calidad de combustibles. Los quiere decir muestreos y análisis. El mayorista ahí ya tiene un tema de calidad de combustibles. Ahora vamos a ver un escenario de distribuidor de petrolíferos. El balance puede haber, de hecho, en la parte grande dice distribuidor entradas, puede ser 0 o 1, o sea, el medidor de la terminal o el mismo de la planta, más 2 las existencias, el almacenamiento en esa misma planta, menos las salidas, que puede ser 3 o 4, menos las mermas por evaporación. Escenario 1. Escenario 1 es entradas, que quiere decir que los contratos que tiene este distribuidor está en medio porque él tiene infraestructura, puede comprar al mismo tiempo producto para venderlo. Entonces, él compra el producto, de hecho en la línea roja se ve al importador. En su contrato, me imagino, en el primer escenario, es de que va a pagar el distribuidor la molécula de acuerdo a lo que mida el patín de medición en esa planta. Por eso las entradas es 1. Existencias, pues, almacenamiento, 2, menos salidas, lo que dicen sus patines de salida es, con la misma planta, también como tiene tanques, pues generan mermas por evaporación en la planta de distribución. Ese es el escenario, vamos a poner, más sencillo. Vamos a empezar a complicar los escenarios. 2. Aunque le compre el producto al importador, el importador subcontrata el almacenamiento. En el contrato dice que la factura va a salir en base a lo que se midió en la terminal de origen. Entonces, para ese caso, el balance es, las entradas sería, perdón, me voy al que dice balance dist, las entradas sería el 0, más las existencias que sería el 2, menos las salidas el 3, menos las mermas de evaporación en planta distribución, o como tuvo que salir el autotanque de una terminal y llegar a la planta, menos las mermas por evaporación del transporte por autotanque. Vamos al balance de distribuidor 2. Entradas 1, quiere decir que la factura es con el medidor del recibo en la planta, menos las salidas 4, perdón, 1, más existencias 2, menos las salidas 4. ¿Qué es lo que pasó ahí? El mismo distribuidor, por su mismo permiso, él puede tener autotanques. Y ese autotanque puede llevar el producto hasta un expendio. Y si en ese contrato en específico, ese expendio tiene un medidor ahí, se va a medir con ese medidor. Por regular, ese expendio es un autoconsumo regulado, que pongo donde está el 4, que tiene sus sistemas de medición y con base a lo que se mide ahí se factura. Entonces, para ese caso sería 1 más 2 menos 4. Voy a poner otro caso. La misma pipa tiene medidor, un dispensario en la misma pipa. Entonces nos vamos al escenario. El balance sería 1 más 2 menos 5.
que el medidor no se ocupa el medidor de salida de las llenaderas de la planta, ni la medición del autoconsumo, sino la medición que está en el dispensario de la pipa. Sería el 5. Todo eso, ¿qué creen? Se hace y lo están haciendo, pero no está documentado. Parece que se escuchan este tema del anexo 30, se espantan muchos, pero realmente yo que les digo es, necesitan un coreback que se incluye esto, que sepa todos los escenarios posibles. La confiabilidad de medición, para que se tenga confiabilidad de medición, se debe de hacer con la no operación también, cuando ya involucran tanques, con la no operación de recibo y despacho simultánea del tanque. Y en caso de que se ocupe, se tiene que documentar en el sistema de gestión de medición, decir, está ocupando y que cuando se ocupa, la medición es cuestionable y no se puede ocupar para efectos de transferencia de custodia. Y tienen que venir, ¿qué se hace en esos casos? Pero es que si llegamos como auditores o como inspectores y nos dicen, pues, ¿quiere ingeniero? Pues así opero. Eso no es admisible. Está bien que se pueda operar así, porque puede haber una planta de distribución con un solo tanque y no tengo otra opción que recibir y despachar. Se tiene que documentar. También otra recomendación es que no se opere dentro de la zona crítica del tanque, principalmente los que tienen membranas, y que después de cierto nivel, las membranas hacen un efecto de zona crítica. Otro bit de calidad es las alarmas de mezclas explosivas, tanto en tanques como en el área de llenaderas y descargaderas, porque si hay goteos y hay mezclas explosivas, significa que no se está midiendo todo en la tubería. Asimismo, operar con los mecanismos de no alteración. Vamos a un escenario de estación de servicio de petrolíferos. Esta estación de petrolíferos contrata a un productor. Y este productor puede ser, si es México, es Pemex. Contrata a su vez al almacenador. Y si es productor sería Pemex Tri. Y si contrata un almacenador es Pemex Logística. También puede hacerlo a través de sus propias pipas, a través de FZs. Contrata un transporte de autotanque. ¿Ok? Entonces, balance. Dice BS1. Entradas. La misma estación puede tener su medición de entrada. La verdad es que casi nadie tiene una medición de entrada. Solamente yo he visto 2 estaciones en Puebla que lo tienen, pero lo que quise mostrar. ¿Puede medirse? Sí. Más sus existencias, menos sus salidas, menos las mermas por evaporación de la misma estación. Es un caso muy raro, pero puede ocurrir ese. 2, que es el que siempre el que más va a ocurrir, que la factura es con la medición de origen. Quiere decir que con las llenaderas de la terminal de almacenamiento, con esa sale la factura. Entonces, entrada sería el 0, más las existencias, que sería mi 2, menos las salidas, que serían mis 3, menos las mermas por evaporación en estación de servicio, menos las mermas de evaporación en el transporte. También se recomienda que no haya operación simultánea en los tanques en la gasolinera. No operar dentro de la zona crítica del tanque. Considerar los bits de calidad de la medición, no de calidad de hidrocarburos, sino de calidad del volumen, los sensores de líquidos. Los sensores de líquidos están por algo. Cuando los sensores de líquidos están entre las paredes de los 2 tanques en el espacio anular, es porque ya hay una fuga. Esa fuga es del tanque primario al secundario, al revés. Pero mientras no se investiga, la información y la medición es cuestionable. No todos tienen considerado eso. Para eso están esos sensores. Esos sensores se tienen que poner en función. Y es lo mismo, ya lo hacen. Se tiene que documentar en el sistema de gestión de mediciones. Escenario de autoconsumo de petrolíferos. Aquí pongo 3 autoconsumos. Como ejemplo, autoconsumo de transportistas, un autoconsumo industrial y autoconsumos no regulados. Vamos primero por el autoconsumo de transportista. Las entradas. Puede ser que el mismo transportista tiene patines de recibo, almacena y despacha. Para ese caso, sus entradas es el 1, existencia es el 2 y sus salidas es el 3, menos las mermas por evaporación de la misma estación de autoconsumo. Escenario 2. Las entradas va a ser la medición de origen de la terminal de almacenamiento, o sea, el 0.
más 2 existencias, menos salidas 3, pero como tuvo que ser transportado por un autotanque, menos las mermas del autotanque, menos las mermas de la estación. Vamos al escenario 3. Ahí nos pasamos al autoconsumo industrial. Autoconsumo industrial es para quemarlo. Pues si el transportista sí tiene un 3 porque tiene un dispensador y de ahí va dispensando a sus tractos. El autoconsumo industrial no tiene medición de salida porque es para quemarlo o generar energía. Entonces nada más puede contar con medición al recibo o el 5. Por eso aquí ponemos otro escenario. Entradas puede ser 4 más las existencias. Las salidas serían el mismo tanque de almacenamiento, pero si no estamos a recibo despacho, podemos medir las salidas con el mismo tanque. Menos las mermas por evaporación, tenemos nuestro balance. ¿Qué pasa con el autoconsumo no regulado? Y ahí le pongo, no aplica, porque si existe medición en el autoconsumo, esta no podrá ser utilizada como medición de transferencia de custodia. Se tendría que utilizar la medición de la terminal, la planta de almacenamiento, que esté aguas arriba de él. Hemos visto que muchos permisionarios venden, no es su culpa venderle autoconsumos no regulados, porque no es su culpa que los autoconsumos no se quieran regular todos. Pero pues es su mercado, le tienen que vender, le pueden vender como un cliente final. Pero tampoco pueden ocupar sus instrumentos porque ellos nadie los va a obligar a que cumplan la confiabilidad metrológica y todos estos esquemas del anexo 30. Por eso, en esos casos, la medición oficial va a ser la de origen. En ese caso sería el 0, la del almacenador. O si es un distribuidor, pues la medición de salida del distribuidor. Escenario de distribuidor de gas LP. Lo divido en dos, el balance distribuidor de planta y el balance distribuidor de ducto, porque hay dos formas de ser distribuidores en gas LP, o eres un distribuidor de planta o de ducto. El de planta, escenario 1, su balance, que es el más sencillo, es entradas más existencias menos salidas. Otro, las entradas sea, si el producto viene de un ducto, porque la planta probablemente venga viene de un ducto de transporte, entonces hay un patín de medición y ahí sería el 1, eran mis entradas, mis existencias, más mis existencias, que sería el 3, menos mis salidas, que es el 4. ¿Qué tal si recibo por autotanque? Ese autotanque, mi contrato dice que me voy a pagar con base a lo que salga de la terminal de origen. Entonces mis entradas sería el 0, más mis existencias el 3, menos mis salidas el 4. Vamos a otro escenario. Cuando esta planta de distribución tiene bodega de distribución. Entonces sus entradas es el 2, más existencias el 3, menos salidas el 5. ¿Lo que creen? Tanto el 2 y el 3 se mide en volumen, pero el 5 se mide en masa. Por eso, para ese caso, ahí le pongo, el balance va a tener que ser ambos, másico y volumétrico. Lo que mido en volumen lo paso a masa y lo que mido masa lo paso a volumen y ya tengo mis dos balances, masa y volumen. Escenario 5. Entradas 2 más existencias 3 menos salidas 6. Eso pasa cuando cuando le va a enviar a una estación de carburación, que la estación de carburación tiene medición al recibo. ¿Qué pasa si soy un distribuidor de gas LP por ducto? Medición de entrada es el 1, la que me da el ducto, más mi empaque como distribuidor en mi ducto de distribución, menos mis salidas que se mide en mi cliente final. Que ese medidor, aunque está el 8 en el cliente final, ese medidor en la mayoría de los casos es del mismo distribuidor, pero puede que haya clientes que tengan su propio medidor. Así es como se ve el tema del gas LP. Quiere decir que aquí ya empieza a ver las primeras variaciones. En petrolíferos todo era volumen, pero cuando nos metemos a gas LP ya empieza a ver los temas de que ya mezclamos balance volumétrico y másico. Escenario de estación de carburación de gas LP.